Vamos a abrir nuestras Biblias e iniciar el estudio bíblico de esta tarde. Vamos a pasar al libro de Romanos. Romanos capítulo 8. Este es un pasaje que nos habla acerca de nuestra herencia en el Señor Jesucristo. El tema de hoy es el misterio oculto en secreto en Dios. Romanos capítulo 8, versículos 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Cristo histórico, nuestro Salvador, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales, es decir, Dios les dará vida por su espíritu que mora en nosotros. Aquí vemos cómo Dios, el Espíritu Santo, nos habla de Jesús de Nazaret, el Mesías a Israel, nos habla de Cristo Jesús, nuestro Salvador resucitado. Versículo 12, así que hermanos, deudores somos no a la carne, no le debemos nada a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, porque en esta misma epístola, Romanos 6:23, se nos dice que la paga del pecado es muerte. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos, porque la dádiva de Dios es vida eterna para todo aquel que cree. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, aquí es importante notar que todos no quiere decir todo el mundo, porque la palabra de Dios nos enseña que no es de todos la fe. Solamente podemos encontrar la salvación, la reconciliación con Dios, el perdón total de nuestros pecados pasados, presentes y futuros, en la cruz de Cristo, en los méritos de salvación de nuestro amado Señor Jesucristo. Y solo podemos encontrar nuestra santificación, la pronunciación de Dios al declararnos justos en la resurrección de Cristo. Romanos 4:25 dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra santificación, nuestra justificación, donde Dios nos declara justos en los cielos que son en Dios, para vivir una vida dedicada a Dios como instrumentos de justicia. Esa es nuestra santificación. La palabra también nos enseña que tenemos como objetivo la santificación y como meta la vida eterna. Pues no hemos, versículo 15, Romanos 8, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Eso lo teníamos antes de ser alcanzados en la gracia de Dios. Romanos 6:14 nos dice que Dios quitó el poder del pecado en nuestras vidas, es decir, ya no estamos bajo su yugo, ya no estamos bajo esclavitud. Ahora vivimos en la libertad que tenemos en el espíritu de vida en Cristo Jesús, en una nueva dispensación. Versículo 15, para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Para muchos de nosotros este pasaje es tan familiar, pero en la época en que nuestro apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, lo escribiera, era algo tremendamente radical, porque el judío se había creído ser únicamente el pueblo de Dios, es decir, el único que tenía derecho a Dios Jehová, a las promesas dadas a los patriarcas. Considerar a un gentil que tuviera parte en esto era una blasfemia. ¿Por qué? Porque no era descendiente de Abraham. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si un gentil le dijera a un judío que es hijo de Dios, en aquel entonces era una blasfemia, era un insulto, era hablar en contra de Dios Jehová. Versículo 17. Y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Cristo, para que juntamente con Cristo seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente son duras, mas no se compararán con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Nosotros no es todo el mundo. Nosotros es aquellos que hemos confiado y creído en la obra redentora de nuestro Salvador, porque Dios así se plació en que nosotros pudiéramos hacerlo por su voluntad. Porque Él dice que ha predestinado por el puro afecto de su voluntad a aquellos que seríamos aceptos en el amado. Versículo 19.
porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Esta esclavitud inicia cuando nuestro padre Adán peca en el Edén, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esta libertad inicia cuando el segundo Adán viene y toma su cuerpo en gloria y nos da a cada uno de nosotros, la iglesia que es su cuerpo, cuerpos de gloria. Filipenses 3 del 20 al 21. Porque sabemos que toda la creación, invisible y visible, gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros, no todo el mundo, sino la iglesia que es su cuerpo, que tenemos las primicias del Espíritu, y las primicias del Espíritu se nos dan a todo aquel que ha oído y que ha creído en el glorioso Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, nosotros, la iglesia que es su cuerpo, hemos creído, hemos oído, abrazado las buenas nuevas del Evangelio de la gracia de Dios. Por eso gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, de este cuerpo de la humillación nuestra. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque si alguno lo ve, ¿para qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo vamos a guardar. El tema de hoy, como mencioné, es el misterio oculto en secreto en Dios. Colosenses capítulo 2, vámonos yendo a Colosenses. Vamos a leer el capítulo 1 desde el versículo 24. No sé si podamos encontrarlo. Colosenses 1, versículo 24 en adelante. Ahora me gozo en lo que padezco con vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, Hasta terminar. de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Poderosamente en mí. Este pasaje de Colosenses 1 del 24 al 29 nos enseña y nos menciona el misterio oculto en secreto en Dios. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Lo mismo que acabamos de leer en Romanos 8, versículo 9 y versículo 14. Si el Espíritu de Dios vive en nosotros, es porque somos hijos de Dios. Y si el Espíritu de Dios no vive en nosotros, no somos de Cristo. Así que el misterio oculto en secreto en Dios tiene que ver precisamente con la herencia que se nos menciona en Romanos capítulo 8. El que Dios haya pensado, planeado, predestinado, escogido a cada uno de los que habríamos de creer en el Señor Jesucristo, en los méritos de salvación, para hacernos participar de su gloria, hacernos participar de su gloria. Hemos enviado el día de hoy, como cada día viernes, nuestras guías de estudio, que se nos envían de forma gratuita a nuestros correos. Solo tienes que escribirnos a nuestro correo ginejuba@hotmail.com y te incluiremos en el directorio de las guías de estudio. Vamos a abrir nuestras guías de estudio, que es un complemento al estudio en sí. Y vamos a empezar en la página número 1. Este estudio tiene 4 hojas nada más. El glorioso Evangelio de la gracia de Dios
Es las buenas nuevas que nos anuncian dándonos a conocer el misterio oculto, el misterio escondido en secreto en Dios el Padre Celestial y en el Señor Jesucristo. Es Dios mismo, mientras encontramos Colosenses 2, versículo 2. Es Dios mismo quien Él decide guardar este misterio en su persona y lo deposita en la persona donde habita la plenitud de la deidad, esto es el Señor Jesucristo. Colosenses 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El misterio de Dios el Padre y de Cristo Jesús es del cual estamos hablando hoy. En su misterio oculto, que ahora en su bondad ha dado a conocer para que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, entiéndase como todos los hombres, aquellos que son hechos en el Señor Jesucristo una nueva creación. Mas para poder ser hecho una nueva creación, es necesario confiar y creer que lo que el Señor Jesucristo realiza en la cruz es suficiente, pleno y total para la reconciliación con Dios el Padre. Segunda de Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora estamos en una nueva dispensación que Dios mismo llama la dispensación de la gracia de Dios. Pero en la antigua dispensación, y podemos ir a Efesios 2, versículo 11 y 12, el gentil era considerado como nada prácticamente, es decir, no tenía derecho a los pactos y alianzas que Dios Jehová hacía con su pueblo a través de los patriarcas para cumplir las promesas hechas a los patriarcas. No tenía parte ni suerte con Dios, es más, la Biblia dice que no tenía Dios en este mundo, andaba dejado a su suerte, como lo dice Romanos 1 del 24 al 28, que debido a que el hombre no quiso tomar en cuenta a Dios, desde la torre de Babel, Dios lo dejó a su propia suerte, a su propio caminar, haciendo sus propias ciudades, haciendo su propia forma de pensar, sus propias ideologías. Y él se quiso hacer un pueblo para sí, escogiendo al padre Abraham. Vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 11 al 12. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En la palabra de Dios encontramos algo que es revelador para todo aquel gentil. Es decir, gentil es un término que la Biblia utiliza no para una persona bondadosa, sino está refiriéndonos a aquellos que no somos judíos de sangre, es decir, que no descendemos de ninguna de las tribus de Israel. Y está hablándole a todos los hombres de todas las naciones del mundo entero, excepto los judíos, excepto el pueblo hebreo. Para ellos sí había alianzas, había acuerdos, había pactos, había promesas. Dios se había revelado en aquella persona que él escogió, el padre Abraham, y luego sus hijos, Isaac y Jacob y las 12 tribus de Israel. Dios mostró su plan a Israel, pero fuera de ello no había ningún lugar para los gentiles, mas Dios siempre ha tenido a los gentiles en su corazón. Es decir, en el plan de Dios para Israel, los gentiles del mundo estábamos incluidos. Siempre estuvo el que los judíos fueran la luz de este mundo, que iluminara a las naciones del mundo con la bondad de Jehová, y que todo gentil llegase a buscar de Dios Jehová, como Dios se quiso dar a conocer a Israel en la antigua pasada dispensación. Porque el apóstol Pablo nos explica que hay 3 dispensaciones. La pasada, la presente, que es la de la gracia, y la futura. La pasada y la futura tienen que ver con el pueblo judío.
La presente tiene que ver con las naciones del mundo, con los gentiles. Dios siempre quiso que el gentil llegase a conocer de Él, pero a través de los judíos. Y fuera de los judíos, Dios no se reveló al hombre. Estamos yéndonos a encontrar un pasaje que es el contexto de las buenas nuevas de salvación a través de Sion a todo el mundo. Vámonos a ir a Isaías, el libro judío de Isaías, que es obviamente escrito para el pueblo hebreo, para los judíos, y tiene que ver con los libros que conforman la antigua dispensación, desde Génesis hasta el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en Isaías capítulo 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Esto es lo que Jesús de Nazaret, el Cristo histórico, en aquella sinagoga en Capernaum se levanta y en medio de todos los que estaban ahí congregados empieza a leer el pergamino de Isaías, a vendar a los quebrantados de corazón. Estaba hablando de su ministerio terrenal, dice Hebreos 5, que en los días de su carne, en su ministerio terrenal a Israel, exclusivamente al pueblo judío, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios Jehová. Y luego cierra el pergamino, regresa a su lugar, causa una gran conmoción. No continuó leyendo lo demás porque eso tiene que ver con la futura dispensación. Aquí inclusive estamos viendo cómo Dios traza la palabra de verdad y cómo Jesús de Nazaret, el Cristo histórico, hace una pausa precisamente porque iba a haber una interrupción en esta dispensación, para dar lugar a la presente y cuando ésta termine, dar lugar nuevamente a una reanudación del ministerio del Señor Jesucristo en esta tierra. Y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados. Eso será durante la gran tribulación, la angustia de Jacob, como dice el profeta judío Jeremías. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. ¿Quiénes lo van a llamar así a Israel? Las naciones. Plantío de Jehová para gloria suya. Dice aquí, reedificar las ruinas antiguas y levantar los asolamientos primeros y restaurar las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros, es decir, los que no forman parte de Israel, apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Era la intención de Dios. Ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Este es el futuro de Israel reinando bajo el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo, pero en la persona del Mesías prometido, Yeshua. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. Dios siempre ha tenido al gentil en sus planes, mas había un misterio escondido y oculto en Dios para las naciones, para los gentiles. Y sus renuevos en medio de los pueblos, todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Éxodo capítulo 19 nos habla de esto. En gran manera me gozaré de Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová, el Señor, hará brotar justicia, hará brotar alabanza delante de todas las naciones. Este es el plan que Dios ha tenido siempre para todas las naciones del mundo, pero a través de Israel. Vamos a ir a la página 1 de nuestras guías de estudio
Y vamos a encontrar Romanos 7, versículos del 1 al 6. Romanos 7, del 1 al 6. Padre, te damos gracias en Cristo por este tema tan hermoso, porque es un estudio profundo, Padre, que nos habla acerca del misterio oculto y escondido en ti. Tiene que ver con nuestra identidad, nuestra ubicación, nuestra pertenencia y el destino que has forjado para todo aquel que creemos en el Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque es algo tan sublime y tan hermoso, Señor, lo que tú has hecho para todo aquel que crea en Cristo. Bendito eres en Cristo, Padre. Amén. Vámonos a Romanos 7, versículos del 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Servir bajo el régimen viejo de la letra se refiere a la dispensación de la ley y de la profecía que tienen que ver con el pueblo judío. En Génesis 12, Génesis 17 y Génesis 22 se nos habla acerca del padre Abraham. Vámonos a Romanos 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Está hablando Pablo a los judíos, ¿verdad? Que habían creído en el Señor Jesucristo y él era judío, ¿verdad? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En estos capítulos, Génesis 12, 17 y 22, encontramos 5 promesas que Dios Jehová le otorga a Abraham, porque acordémonos que en la Torre de Babel el hombre no tomó en cuenta a Dios. Dios dejó a todo el mundo andar por sus propios caminos, mas decide hacerse un pueblo para sí. Y toma a Abraham, lo saca de Ur de los Caldeos, lo llama a una tierra que le promete en herencia para su descendencia. En estos capítulos encontramos bendiciones y promesas tales como en tu descendencia serán benditas las familias. Y luego otra grande bendición, en tu descendencia serán benditas las naciones. Ahí estaba incluyendo Dios a los gentiles. En tu descendencia será tan innumerable que no se podrá contar como las estrellas de los cielos. Incontable como la arena que está a la orilla del mar. Incontable, numerosa como el polvo de la tierra. Además, le ofrece una promesa. Tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y esto nos remonta hasta el futuro. Apocalipsis 21, cuando dice el apóstol Juan, vi descender de los cielos de Dios a la nueva Jerusalén ataviada como una novia para su marido. Y vemos cómo en esa ciudad las naciones del mundo en el futuro llevarán sus riquezas a Israel. Página 2 de nuestras guías de estudio. Estas promesas vinieron a ser confirmadas por el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo en la persona de Jesús de Nazaret, el Cristo histórico. Vamos a comprobar esto en 2 pasajes, Romanos 15, versículo 8, y yo voy a Gálatas 4, versículo 4. En estos 2 pasajes tú y yo podemos comprender el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo en la persona del Cristo histórico. Estamos en Romanos 15, versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres.
Los padres son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y los 12 hijos de Israel, las 12 tribus de Israel. Estamos en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley, he venido para cumplirla. Mateo 23, del 1 al 3. Hagan como ellos dicen, hablando de los fariseos, de los saduceos, que en la cátedra de Moisés estaban sentados, mas no hagan como ellos hacen. Durante el ministerio terrenal de Jesús de Nazaret, el Cristo histórico, Él prohibió, si vamos a encontrar un pasaje que hemos leído con frecuencia, Mateo capítulo 10, del 5 al 10. Jesús de Nazaret, el Cristo histórico, prohíbe a sus discípulos, a los 12 apóstoles, que vayan y prediquen el evangelio de las buenas noticias del reino de los cielos, que es el evangelio de la circuncisión, el evangelio de Dios, el evangelio dado a los judíos, que lo prediquen a los gentiles. Él lo prohibió. Él dijo que no fueran. Él les dijo que solo fueran a predicar este evangelio, que tiene que ver con la confirmación de las promesas hechas a los padres, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 10. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Hubo profetas judíos como Isaías, Miqueas, Malaquías, Zacarías, por solo mencionar algunos, y también el profeta Juan, que escribe en Apocalipsis 20 un reino que dura 1000 años llamado el milenio. Este reino es el reinado milenial del Señor Jesucristo en la persona del Mesías prometido a Israel, que estará gobernando las naciones del mundo a través de su pueblo Israel. Pero cuando Israel como nación rechaza el ofrecimiento del reino al no reconocer a Jesús como el Mesías prometido a Israel, Dios no tiene otra opción más que interrumpir esa dispensación para dar lugar a la época en la cual estamos tú y yo, la época de los gentiles, el periodo de los gentiles, la administración, dispensación de la gracia de Dios para el mundo entero. Porque Israel ha sido puesto a un lado. Es decir, ahorita su dispensación, el trato de Dios para con su pueblo está interrumpido. Esto lo vemos en Hechos capítulo 7, cuando el Espíritu Santo, hablando a través de Esteban, en el versículo 51 les dice: duros de cerviz, y esto mismo es lo que el apóstol Pablo, ya al finalizar casi su ministerio, estamos yendo también a Hechos 28. Una y otra vez el apóstol Pablo estuvo predicándole a los judíos, llegaba a un pueblo e iba a la sinagoga en el día de reposo y les compartía. Algunos creían, otros no, otros lo perseguían, ¿verdad? Y así estuvo haciendo prácticamente todo su ministerio. Pero ya de entrada, la parte final del ministerio del apóstol Pablo, Dios le revela lo que ya le había dicho en Hechos capítulo 26. Ahora dirígete solo a los gentiles. Es lo mismo que Esteban está diciendo aquí en el versículo 51, Hechos 7. Duros de cerviz, duros e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, haciendo alusión a Lucas 11. Como vuestros padres, así también vosotros, versículo 52, Hechos 7. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Esto es, las buenas noticias del establecimiento del reino de Dios en esta tierra, a través del Mesías prometido, el justo.
Dice aquí, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Está haciendo referencia a Jesús de Nazaret. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esto era prácticamente un insulto para aquellos que estaban sentados en la cátedra de Moisés, Mateo 23. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Quiénes? El liderazgo religioso de Israel, que eran los responsables en un momento dado de reconocer al Mesías. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús. Aquí claramente les está declarando a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En este momento, la dispensación que Dios dio a Israel y la forma como Dios se relacionó con Israel fue suspendido. Esto ocurre aproximadamente un año después de la crucifixión, y Dios decide llamar al apóstol Pablo, es decir, como 6 meses después de que apedrearon a Esteban, camino a Damasco. La conversión del apóstol Pablo la encontramos en Hechos 9, 22 y 26, pero nos vamos a ir al pasaje que mencionamos, Hechos capítulo 28. En Hechos capítulo 28 se nos enseña que después de muchos intentos de compartir el evangelio de la gracia con judíos y gentiles, vuelve Pablo aquí a reconocer lo que Esteban reconoció, porque Dios estaba dando por interrumpida su dispensación y estaba iniciando la dispensación en la cual estamos. Versículo 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Prácticamente es lo mismo que acabamos de leer en Hechos 7. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. Aquí no está hablando a ningún gentil. Aquí, había gentiles, pero no se está refiriendo directamente a los gentiles, sino a nuestros, dice aquí, a nuestros padres, o sea, a los patriarcas. Está hablándole a los judíos. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Vamos a retroceder al capítulo 26. No sé si podamos leer donde Pablo está narrando su conversión, versículo 16. Hechos 26, versículo 16 en adelante. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora vamos a leer donde nos quedamos, Hechos 28, versículo 28. Dice el apóstol Pablo, sabed pues que a los gentiles es ahora enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Pablo hace esto porque Dios le revela el misterio oculto en secreto, que era para nosotros los gentiles. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusiones entre sí. Encontramos entonces que al Israel rechazar el ofrecimiento del reino, su dispensación es interrumpida y Dios inicia esta nueva dispensación. ¿Cuándo inicia Dios esta dispensación de la gracia? Vamos a encontrar Primera de Timoteo, capítulo 1, del 15 al 17, mientras yo voy a Romanos 11. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 15 hasta el 17. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna.
Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, acá en Romanos 11 encontramos cuándo terminará la presente dispensación de la gracia de Dios, la cual contiene el misterio oculto en secreto en Dios para nosotros los gentiles. Romanos 11, versículo 25. Inició cuando Dios alcanza en su gracia y en su clemencia a Saulo de Tarso, también llamado y conocido como el apóstol Pablo. Versículo 25, Romanos 11, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Dice aquí, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El misterio no es que Israel entró en endurecimiento, no. El misterio es que se va a entrar a la plenitud de los gentiles. Es cuando la gracia precisamente llega a su término en la presente dispensación. Versículo 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite el pecado. Entonces, aquí estamos encontrando que hay un inicio, cuando Dios llama al apóstol Pablo, y hay un término, cuando se alcanza la plenitud de los gentiles. Página 3 de nuestras guías de estudio. Es hasta este momento, en el designio perfecto de su voluntad, que encontramos en Efesios 1:11 y en Efesios 3:11, dos pasajes que nos enseñan parte del misterio oculto y escondido en Dios, que Dios revela dándose a conocer a todo aquel que crea en los méritos de salvación y la obra redentora de Cristo Jesús, en el cual se da a conocer por primera vez en la historia de toda la humanidad la participación del gentil en gracia. Efesios 1, versículo 11 y Efesios 3, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Efesios 3, versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un propósito eterno, es el puro afecto de su voluntad llevada a la acción, y en ella encontramos el misterio escondido y oculto en secreto en Dios. Vamos a ir ubicando el pasaje de Efesios 2, versículos del 13 hasta el 19. En este pasaje tú y yo vamos a encontrar lo que es ahora la dispensación de la gracia de Dios y cómo este misterio oculto en secreto nos da una participación a ti y a mí, a todo aquel que hemos creído en la obra de Cristo Jesús, de poder entrar a la gloria de Dios, porque ahora ya estamos en reconciliación total con Dios, gracias a la sangre que Cristo derramó en la cruz, porque ahora somos miembros de su familia. Y este es el misterio oculto en secreto en Dios. Tiene que ver con nuestra membresía en la familia de Dios. Pero no todo aquel que se dice cristiano forma parte de la familia de Dios. Efesios capítulo 2, versículos del 13 al 19. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
Gloria a Dios. Efesios 1, versículo 4. Según nos escogió en Él, esto es, en el Señor Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, es decir, lo que leímos en Efesios 1:11 y en Efesios 3:11. El designio perfecto de su voluntad. Estamos ahora en 2 de Timoteo, mientras vamos a ir encontrando Romanos 9. 2 de Timoteo, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Acordémonos que en Efesios 1:12 se nos dice que habiendo oído y habiendo creído en el glorioso evangelio de la gracia de Dios, somos sellados por el Espíritu Santo de Dios en la persona del Señor Jesucristo y somos colocados en un mismo cuerpo. 1 Corintios 12:13. Por un mismo espíritu. Ahora somos miembros los unos de los otros en un solo cuerpo. El que se une al Señor Jesucristo, un espíritu es con el Señor Jesucristo. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, porque es suyo, porque pertenecemos a Cristo. Para pertenecer a Cristo, debemos haber oído y creído, confiado en los méritos de salvación de nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora. Mas la palabra nos enseña que no es de todos el confiar, no es de todos el tener fe. No todo mundo quiere confiar en el Señor Jesucristo como su Salvador. Versículo 20. Pero hay miles que dicen que han confiado, que han creído. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata. La casa grande es la cristiandad, sino también la de madera y de barro. La casa grande no es el cuerpo de Cristo. La casa grande aquí es la cristiandad. Todo aquel que se dice cristiano. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Santificado, como lo dice Romanos 6, porque nuestra meta es la santificación y como fin tenemos la vida eterna. Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces Dios nos enseña en Romanos capítulo 9, el capítulo que estamos encontrando, que en este misterio oculto, Romanos 9 del 18 en adelante vamos a leer, que en este misterio oculto, en secreto en Dios, hubo una revelación que Dios dio a conocer al apóstol Pablo por primera vez y que esta revelación fue guardada en el corazón del Dios el Padre Celestial, el cual no se dio a conocer en otras generaciones a los hijos de los hombres. Esto lo leemos en Efesios 3. Porque se mantuvo oculto desde tiempos eternos. Ningún profeta judío escribe o habla o hace alusión al misterio oculto en secreto en Dios, quien nos escogió para salvación desde el principio. Esto lo leemos en 2 de Tesalonicenses. Con la finalidad de hacer notorias sus misericordias en la riqueza de su gloria y mostrarlas en los vasos de misericordia. Este es el pasaje que vamos a leer en Romanos 9:18. Que Él preparó de antemano para gloria, ya que Israel, su pueblo escogido, iba tras una ley de justicia sin poder alcanzarla, ya que iban sin fe, sino con obras de la ley, como la gran mayoría de la cristiandad tradicional actualmente está yendo. Y así tropezaron con la piedra angular, Cristo Jesús, que los arquitectos rechazaron. Leamos Romanos capítulo 9, versículo del 18 al 23. Romanos 9 del 18 al 23. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirás al vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra?
y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. Estamos en la página 3 de nuestras guías de estudio. Vamos a encontrar Romanos 3, versículos del 21 hasta el 28. Aquí encontraremos quiénes podemos formar parte de este misterio oculto en secreto en Dios. Aquí se nos va a hablar precisamente acerca de nosotros los gentiles. Mas los gentiles, al hacerlos Dios en su bondad parte central en Cristo, del misterio oculto de Dios el Padre y de Cristo Jesús, que no iban tras la justicia, ahora hemos alcanzado justicia, es decir, que al ser en el Señor Jesucristo hechos en él la simiente de Abraham, Gálatas 3:16, hemos recibido, al creer en los méritos de salvación y la obra redentora de Cristo Jesús, la justicia que aquí en Romanos 3:28 leemos que es solo por fe, fe en el Señor Jesucristo. Vamos a leer Romanos 3, versículo del 21 hasta el 28. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quienes Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora nosotros somos en el Señor Jesucristo justificados por la fe, sin las obras de la ley. Esto lo encontramos también en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, del 13 al 15. Pero nosotros debemos dar siempre gracias. ¿Quiénes somos nosotros aquí? El cuerpo de Cristo, la iglesia que es su cuerpo. Nosotros no es todo el mundo, ni tampoco todo aquel que se diga cristiano, sino únicamente los que hemos sido hechos en Cristo nuevas criaturas, que formamos parte del cuerpo espiritual del Señor Jesucristo, que es la iglesia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido a ustedes y a nosotros en el cuerpo de Cristo desde el principio para salvación. Este es el misterio oculto en secreto en Dios, y que Dios dio a conocer ahora en esta dispensación a través del mensaje revelado al apóstol Pablo. Que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la verdad que es en fe, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana? Alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a guardar aquí nuestro lugar y vamos a ubicar Romanos 8, versículo 17 y Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él
seamos glorificados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo que aquí se está enfatizando es que un gentil en la antigua dispensación dada a Israel o en la futura dispensación dada a Israel durante la gran tribulación y el reino milenial del Señor Jesucristo en la persona del Mesías prometido, no va a formar parte del cuerpo de Cristo si fuese salva. Vuelvo a repetir, en la antigua dispensación, si un gentil fuese salvo porque obedeció la ley de Moisés, porque aceptó y abrazó a Israel la religión del judaísmo, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, se hizo un prosélito, se circuncidó si fuese varón y guardaba el Shabbat, las fiestas santas, los alimentos limpios e impuros, en fin, todos los estatutos, preceptos que Dios dio a su pueblo. Si un gentil hizo eso, como por ejemplo Cornelio en Hechos capítulo 10, no formaba parte del cuerpo de Cristo, sino que era salvo y iba a ser resucitado en esta tierra para formar parte del reino milenial del Mesías prometido, tal y como lo va a hacer Israel. Si en la gran tribulación una persona que no es judía de sangre, que no desciende de ninguna de las tribus de Israel, abraza al Señor Jesucristo, es decir, al Mesías prometido, reconoce que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido y observa la ley de Moisés, los 10 mandamientos, con todo lo que ahí se estipula, pagar diezmos, guardar el Shabbat, bautizarse en agua, confesar con su boca que Jesús es el Mesías, reconocerlo con su corazón, cosas exclusivas para los judíos. No para el cristiano hoy en día, sino para los judíos. Si eso hace un gentil en la gran tribulación o en el milenio, en el reinado milenial de el Señor Jesucristo en la persona del Mesías prometido, no va a ir a los cielos, no va a formar parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia, sino que va a ser resucitado y va a vivir en el reino milenial en esta tierra, no va a heredar los cielos. El misterio oculto en secreto en Dios es que tú y yo fuimos predestinados en el Señor Jesucristo para heredar los cielos de Dios, porque somos herencia de Dios, somos hijos de Dios. Ese es el misterio oculto en secreto en Dios, que solo nos lo da a conocer a través de nuestro apóstol Pablo, porque todos los demás escritores de la Biblia, autores de la Biblia, los 39, hablan a Israel, nadie habla a los gentiles, solo Pablo. Por eso dice en Romanos 11, versículo 13, a vosotros hablo, gentiles, porque yo soy su apóstol. Así que, estemos firmes, versículo 15, segunda de Tesalonicenses 2, y retengamos la doctrina que hemos aprendido, por palabra o por carta nuestra, y el mismo Señor Jesucristo nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Página 3 de nuestras guías de estudio. Hemos leído que el gentil entonces es hecho en Cristo una nueva criatura por haber confiado. Romanos 3, 28. Hemos concluido que Dios hace justo al hombre en esta dispensación por la fe en el Señor Jesucristo. Última hoja en nuestras guías de estudio, página 4, mientras ubicamos 1 Corintios 15, del 1 al 10. 1 Corintios 15, del 1 al 10. Entonces, ¿en qué consiste el misterio oculto y secreto en Dios para los gentiles? Es por medio de la transgresión, dice Romanos 11, y de la defección o tropiezo del pueblo judío, al no reconocer en Jesús de Nazaret el Cristo histórico, al Mesías prometido, que la salvación vino a nosotros los gentiles. Voy a leer Romanos 11, versículos 11 y 12. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Para provocar a celos a los judíos. Versículo 12.
Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y si su defección o tropiezo la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Cuándo ocurrirá esto? En el reinado milenial del Mesías. Estamos en 1 Corintios 15, del 1 hasta el 10. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gloria a Dios. Acordémonos que al inicio de este estudio titulado El misterio oculto en secreto en Dios, leímos Romanos capítulo 8, que las aflicciones del tiempo presente no tienen comparación con la gloria que en nosotros, los hijos de Dios, se ha de manifestar. Todo el universo entero gime a una y aún está con dolores de parto, esperando la redención, la manifestación de los hijos de Dios. Efesios 3. Por esta causa, versículo 1, yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. En el primer capítulo de Gálatas, versículos 11 al 13, se menciona que lo que Pablo recibe del Señor Jesucristo, lo recibe directamente desde los cielos de Dios en la persona del Señor Jesucristo. No lo aprende de ningún otro apóstol, ni lo recibe por hombres o por medio de hombres o para hombres, sino que es una revelación dada desde los cielos de Dios. Versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio de Dios Padre y de Cristo, como antes les he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles. Este es el misterio que no se conocía antes, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. No somos partícipes de las promesas hechas al padre Abraham, somos partícipes de las promesas hechas a la simiente del padre Abraham, esto es Cristo. Gálatas 3:16. En este misterio oculto nos revela Dios la predestinación que Él pensó, planeó, diseñó desde antes del principio de los siglos. Al crear a través del hecho de depositar, dice Filipenses 4:19, en la persona donde habita la plenitud de la deidad, sus riquezas inescrutables, para no solo forjar para todo aquel gentil que crea en el amado de una nueva identidad, de una nueva pertenencia, una nueva ubicación y un destino divino. Al hacerlo en Cristo, participante, coheredero, hijo heredero de Dios, en el Señor Jesucristo, y así poder cumplir la realización del puro afecto de su voluntad, el designio perfecto de su voluntad, en donde Cristo es en nosotros, la iglesia que es su cuerpo, la esperanza que nos da gloria, la esperanza que nos da anhelo, que nos da propósito. Que los gentiles, al haberse quitado ya de en medio el muro de separación, esto es la circuncisión, el sello de justicia de Romanos 4, que nos separaba de poder acercarnos y tener acceso directo a Dios, al ya no validar Dios este sello dado únicamente a los judíos,
ahora nosotros, a través de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ir ubicando Colosenses 1, del 13 al 14. Al ser derramada esta sangre de nuestro Señor Jesucristo, somos hechos en Cristo una nueva criatura y por ende cercanos a Dios, al también ser aceptados como miembros de la familia en el amado que es nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, el descubrimiento de la revelación de este glorioso evangelio lo vemos plasmado en el hecho de que Cristo nos llama hermanos. Somos primogénitos, tenemos el derecho de primogenitura, de ser hijos de Dios, coherederos con Cristo, partícipes de la gloria de Dios, ser parte de la familia de Dios y tener un destino en el cual portaremos la gracia de Dios, dando libertad a todo el universo creado, visible e invisible. Por esta esperanza, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros se ha de manifestar. Porque se ha de manifestar, hermano, aunque a veces tengamos aflicciones y padecimientos, y sean duros y severos, la gloria de Dios se manifestará en nosotros en el día de Cristo. Vamos a leer la escritura que mencionamos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora hemos sido trasladados al reino de su luz admirable. Ahora tenemos la herencia que Dios nos da y nos ha dado una anticipación, un sello prometedor que es el Espíritu Santo, que nos sella en el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 5, últimas escrituras. Vamos a leer Efesios 5, versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Vamos a ir encontrando la última escritura, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo cuida a la iglesia. El misterio oculto en secreto en Dios es que Dios formaría y desarrollaría el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y en ese cuerpo, y a ese cuerpo exclusivamente, darle la herencia de los cielos que son en Dios. Porque somos miembros de su cuerpo, somos miembros de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Como dice la Escritura, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Grande es este misterio, el misterio oculto en secreto en Dios. Mas yo digo esto respecto de Cristo y respecto de la iglesia. No está hablando del misterio del matrimonio, está hablando del misterio oculto en secreto en Dios y está haciendo una comparación, una analogía. Y aclara, versículo 32, grande es este misterio. ¿Cuál? El misterio de Dios y el misterio de Cristo. Mas yo digo esto respecto de Cristo y respecto de la iglesia. Última escritura, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Gloria a Cristo, porque ahora en Cristo formamos parte de su cuerpo. Padre, te damos gracias por el cuerpo de Cristo, que todo lo llevas a su plenitud en el Señor amado Jesucristo. Gracias por el misterio oculto en secreto en ti, Padre. Gracias por haber planeado, pensado y habernos forjado un destino eterno en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Portadores de la gracia como hijos de Dios en gloria, dando libertad a todo este universo para honrar tu poder y para dar a conocer las riquezas de tu gracia en las edades por venir. A ti, Padre, en el Espíritu Santo, sea todo honor y toda gloria en Cristo. Amén.